Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di, ¿por qué acequia escondida agua vienes hacia mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón, y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión. Bienvenidos a Dos Lectores. Bueno, seguimos haciendo los programas en cuarentena, estamos grabando desde mi casa. Afortunadamente se va liberando lentamente esta situación así de cárcel y estamos viendo la luz. Hoy, el planteo del programa de hoy surgió a raíz de un pedido de socios de ASDE y socios de otras instituciones en donde empezamos a intercambiarnos vía WhatsApp la lectura de poemas clásicos, de poetas clásicos de la literatura española. Y bueno, la idea de Dos Lectores hoy era entrevistar a una profesora, además de sumar la lectura de distintos autores leyendo poesía, rondar este tema de la clasicidad y el tema de qué es lo que esta problemática de qué es lo que determina que un texto se transforme en clásico, sea inaugural, renueve en cierta medida la literatura y se transforme en faro. Estamos charlando con Jimena Moraes, profesora de la UNL, una persona encantadora. Bienvenida, Jimena, a Dos Lectores. Hola, Miguel, ¿cómo andas? Muchas gracias por esta presentación tan cálida. Jimena, vos, ¿qué es lo que determina que un texto se transforme en clásico? ¿Qué es lo que transforma un texto en clásico? Bueno, a mí me gustaría retomar algunas ideas del gran y querido Italo Calvino. Entre algunos autores muy conocidos que se han preguntado y repreguntado estas cuestiones, lo tenemos a Calvino con varios textos. Hay uno que justamente se titula ¿Por qué leer los clásicos? Hay otro que es 6 propuestas para el próximo milenio. Estoy con todos los libritos acá conmigo. Harold Bloom, en su libro, su compilación de ensayos Cómo leer y por qué, también de una u otra manera van retomando y preguntándose este interrogante eterno. En esa compilación de ensayos de Italo Calvino, él en la introducción plantea 14 razones de por qué un texto sería un clásico. Y entre esas razones, él, por ejemplo, dice: los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir estoy releyendo y nunca estoy leyendo. Él va desarrollando brevemente, con su estilo siempre tan encantador, cada una de esas razones. Yo simplemente las voy a mencionar y voy a retomar un poquito una. Otra de las razones que él dice, y están todas íntimamente relacionadas, porque plantea esto de la relectura, ¿sí? Dice, se llama clásico a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quienes se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos, ¿sí? Ahí, fíjate que apunta a los tiempos, no quiero decir madurez o no, de los lectores, ¿sí? Claro, también Él lo que yo digo, ¿no? Esto es una opinión muy mía, tiene que ver también con esa idea de un receptor que vuelve a un lugar en donde encontró vida, ¿no? Como un viaje circular para tomar fuerzas y volver a emprender nuevas lecturas, ¿no? Él plantea 14 razones y en las cuales yo en todas veo la misma idea del lector que vuelve. En la primera ya dijo esto de todos dicen estoy releyendo y nunca dicen estoy leyendo. El clásico es aquel texto que se relee, ¿sí? Otra de las razones que él da, dice, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sean cuando se imponen por inolvidables, o sea, no se olvida y se relee, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo e individual.
Otra de las razones dice, toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Esta es una de sus 14 razones, es la cuarta que a mí me impacta más, porque como te decía, el tema de la relectura, ese texto que volvemos a leer y que habiendo tanto para leer y teniendo tan poco tiempo, siendo la vida tan corta, no tenemos muchas posibilidades, aún siendo amantes de la literatura, de volver a leer un libro. En nuestra avidez buscamos un libro nuevo, y sin embargo creo que todos tenemos 2, 3 textos que alguna vez releímos. E incluso fragmentariamente, que volvemos a pasajes, ¿sí? Y él ahí, en esa cuarta razón, dice que toda relectura de un clásico, ¿sí?, es una lectura de descubrimiento como la primera vez. Entonces, relectura que se vuelve primera vez cada vez que lo volvemos a leer. Esa idea me parece hermosísima. Sí, viste que por ahí cuando lo escuchás a Borges, Borges es un escritor, porque todos hablan de la sabiduría de Borges, pero Borges en sus conferencias tiene 2 o 3 textos, no avanza, o sea, no es un escritor que tenga, que cite autores de última generación. Cito Borges por citar uno de los más conocidos en Argentina, pero él se manejaba con Dante, con Virgilio, no. Shakespeare, Virgilio. Esa situación, ¿no? Era un poco como que esos eran los textos que habían pegado en la tecla, y él los seguía citando como que estaba citando todos los textos con eso, ¿no? Sí, y en esa idea también Calvino retoma esa idea porque salteo algunas de sus razones, ¿sí? Él plantea esto que dice en la razón número 7, los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, ¿sí? Esto de cómo en esos clásicos, entonces, en esos clásicos hay un montón de ideas, ¿sí?, plasmadas que de alguna manera representan y llegan a todos y todas las lectoras. Después él plantea, no me acuerdo qué número de razón era, justamente eso que se pueden identificar las tradiciones de lectura de todos los tiempos en un clásico. Ok, hacemos una breve pausa y seguimos en programa. Y yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago, y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata y ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con lunas relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin brida y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo.
y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Lo querían matar, los iguales, porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna, dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto, lo que seas, que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye de mí. Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Seguimos en Dos Lectores conversando con Jimena Moray sobre clasicidad, textos clásicos, qué es lo que determina que la palabra se vuelva universal. Avanti, ¿qué quería citar de Calvino, Jimena? Retomando entonces estas razones, se plantea entonces la cuestión de la relectura, sí. También la cuestión de las lecturas y relecturas que subsumen las identidades y las culturas de los lectores. Y este otro punto me parece muy interesante, que plantea justamente la cuestión de la crítica. Dice, un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de encima. Me parece genial. Bueno, más allá de la ironía y ese tono despectivo sobre la crítica literaria, digo, los discursos críticos, dice que un texto clásico se sacude justamente ese polvillo y va más allá de las lecturas críticas, digo, llega a los lectores más allá de lo que la crítica y el mercado editorial, ¿no? Porque la crítica y el mercado editorial van de la mano indiscutiblemente, más allá de lo que los mercados editoriales y los críticos puedan y hayan dicho de los clásicos. Los clásicos van directo a los lectores. Digo, son los lectores los que determinan la clasicidad de un texto, bien. Insisto, más allá de las políticas editoriales. Y yo, bueno, siempre hablo de un texto clásico, es aquel que de golpe y porrazo vos lo lees en cualquier lugar y en cualquier momento de tu vida y te moviliza algo. Es ese texto que pega en ese texto que uno no puede permanecer igual, o que en algún momento te llena de interrogantes, o que vos lo relees y le seguís encontrando facetas y encontrando nuevas entradas. Eso me parece que es lo que hace que un texto sea rico y se transforme en meridiano, en determinante, ¿no? Sí, esto de esas relecturas que sin embargo son siempre la primera lectura. Y él también dice esto de un clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él. Bien. Sí, ahí está esa idea de la impronta, la huella que dejan en cada uno de los lectores, en todos los lectores y en cada uno de ellos. ¿Cómo funcionan los clásicos en la escuela? Los chicos, en tu caso, por ejemplo.
Bien, primero habría que pensar los clásicos para los niños y las niñas más chiquitos, las adaptaciones de los clásicos, pienso en Soy madre, en mis chicos, y las adaptaciones, qué sé yo, hay una colección muy hermosa, por ejemplo, que se llama justamente Mi primer clásico, entonces mis chicos leyeron yo les leí Pérez Reverte, ¿sí? En un cuentito infantil, que no tengo presente ahora la editorial, que lo que fue proponiendo es autores clásicos contemporáneos que escriban algo para niños. Entonces los niños se acercaban a un autor clásico pensando y escribiendo para niños. La colección se llama Mi primer clásico y ese texto de Pérez Reverte me acuerdo que es El Oplita, que cuenta un relato de un niño soldado, ¿sí? Entonces me encantó por esto de ya Pérez Reverte, un clásico, un autor clásico que a su vez retoma una temática clásica, la literatura griega, ¿sí? Y habla de los soldados griegos y demás. Entonces, bueno, por un lado pensar el primer acercamiento de las infancias más chiquitas, más pequeñas a los libros, y me parece que es un momento de mayor disfrute, porque después cuando los chicos, los adolescentes ven los clásicos en la escuela, ahí hay una marca escolarizada que no siempre deja buenas huellas. Por ahí esto de tener que leer para probar no deja un buen sabor en esos lectores. Claro, porque entra el forzamiento, la lectura obligada y no el ingreso por el asombro, no el ingreso desde lo, digamos, desde el descubrimiento primero, que es por lo cual vos, yo y tantos lectores llegamos a la literatura, ¿no? Ese deslumbramiento primero que nos impulsa a seguir. Tal cual. Y a su vez, la escolarización de los textos literarios, porque pensemos que, por ejemplo, en las escuelas secundarias, en los años inferiores, se trabajan muchas veces, o siempre, con adaptaciones, por ejemplo, de la Ilíada, de la Odisea, o sea, del texto de Homero, de adaptaciones de Virgilio, y esas adaptaciones son atravesadas por culturas, por la cultura del traductor adaptador, ¿sí? Entonces, no se está leyendo Homero, se está leyendo no solo una traducción, sino una adaptación que ha sido mediada por las políticas del momento de ese adaptador. También está la cuestión de que hay veces queda tan chiquito el nombre del autor, Homero quedó tan chiquito detrás de quién hizo la adaptación, de quién hizo las ilustraciones, que esos lectores de 13, 14 años no llegan a vivenciar la lectura de Homero, por ejemplo. Que ya sé que es muy difícil ponerse a leer a los 13 años la Ilíada, pero esas mediaciones escolares sobre los clásicos a veces son perjudiciales, ¿sí? Claro. Sí. A veces, ¿sí? Y entiendo su fin didáctico y su buen propósito, pero bueno. Las buenas intenciones que no siempre cunden. En tanto que de rosa y azucenas se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello, que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa, el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre.
Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivos sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. A lo largo de este programa vamos a estar escuchando a escritores santafesinos leyendo poetas españoles. Y yo lo que te quería preguntar era, Jimena, ¿cuál es este tema de... en el momento, por ejemplo, cuando vos das en adolescentes, das en media, ¿cómo reciben ellos poetas como Bécquer, poetas como Machado, poetas como García Lorca? Es decir, los chicos están pregnantes a ese texto, a esa lírica que parece como de modé, parece como pasada de moda, ¿no? Les sigue pegando igual que nos pegaba a nosotros cuando lo leíamos, se renovó el público, los conocen, los han oído alguna vez. Yo ahora hace un tiempito no estoy dando más en media, pero cuando di muchos años en escuelas medias y muy diferentes acá de Santa Fe, escuelas técnicas, escuelas con orientación humanística y demás, o sea que trabajé así, tuve contacto con un espectro muy grande de estudiantes. En general me pasaba que la poesía española no la conocía. Yo traté también de mencionarles, por ejemplo, Ana Belén, ¿sí? Víctor Manuel, cómo han musicalizado poemas, ¿sí? Como para tratar de llegar, y no eran compositores que conociera, claro, son anteriores incluso en mi generación. Pero la poesía española no era algo que era conocido por ellos. Sí tenían referencias de la prosa española con el Quijote. Alguna idea del Quijote tienen. Es más, yo notaba que ocurría esto de la risa, porque ya sabían que el Quijote tiene una marca de humor, ¿sí? No sé, por ahí no sabían el nombre del autor, cuando uno empieza a hacer esas preguntas para introducir un tema, pero sí alguna referencia del Quijote y muchas referencias visuales. Las ilustraciones tan conocidas del Quijote, ¿sí? Con Sancho Panza, con el molino. Lo gráfico les llegaba mucho o lo tenían muy incorporado, y eso les permitió reconocer, por ejemplo, el Quijote. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar. Y otra vez, a la tarde, y aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Bueno, yo te agradezco que hayas estado, Jimena. Te agradezco que te hayas prestado esta entrevista con tan buena predisposición como siempre. Yo los invito a que lean los clásicos, lean literatura clásica, no para hacerse los cultos, sino para disfrutar. Verdaderamente van a encontrar textos que son maravillosos, textos que son que te colman el alma.
y que están en libros a veces que de tan nombrados parece como que ya los hemos leído, porque los clásicos tan nombrados en la vida, en el Quijote, qué sé yo, la Divina Comedia y demás, que de tan nombrados ya es como que uno los incorpora como que los tiene leídos. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más palabras y más lectores. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos.